Bienvenidos a este nuevo programa, nuestro segundo programa de la serie de las palabras griego en el Nuevo Testamento, en el que profundizamos en ella y vemos lo que significaban en su uso natural en la literatura clásica. Vemos cómo y dónde aparecen en el Nuevo Testamento y, como siempre, buscamos el hecho de darle una aplicación práctica a nuestras vidas como creyentes. El día de hoy tenemos una palabra que es la palabra del discípulo, akolutein, que es seguir. Y hoy, pues ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas, tenemos a Félix con nosotros. Y Félix, ¿cómo estás? Queremos darte la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y como siempre, pues muy contento, muy animado y sobre todo viendo que este estudio, profundizando en lo que realmente la palabra griega nos quiere decir, pues veo que nos va a servir de mucho para profundizar, para aplicarlo y para que eso tenga un efecto en nuestras vidas. Así es, así que gracias, Félix, de verdad, por tu tiempo y tu preparación. A algunos les podrá parecer que hoy palabras en griego va a ser un poco denso, difícil de entender. Y vamos a ver que no, es riqueza, el idioma, la lengua, el lenguaje o la lengua en griego, o griega mejor dicho, es rica por sus matices, es rica por sus acepciones, y vamos a ver cómo esta palabra contain, que significa seguir, pues se aplica mucho a nuestras vidas. Antes de comenzar con la primera pregunta, Félix, y lanzártela, queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo. Por favor, deja allí tu saludo, tu comentario, dónde estás, dónde te encuentras, de dónde nos estás siguiendo, desde dónde, y sobre todo también suscríbete al canal si no lo has hecho, eso también nos ayuda. Muy bien. Pues, como hemos dicho, la palabra del discípulo, que es el verbo seguir, akolutein. Lo primero que te quiero preguntar, Félix, por favor, es si nos puedes decir cómo esta palabra, si solamente aparece en la Biblia, si es una palabra que, repito, aparece solamente en los textos sagrados, o también se utilizaba de manera en el día a día, y si aparecía de hecho en la literatura clásica. ¿Cómo está este asunto al respecto, Félix? Bueno, esta palabra pertenece a lo que es el griego clásico y en este caso no se circunscribe al ámbito bíblico, al ámbito de las Sagradas Escrituras, sino que era una palabra que se usaba de manera corriente, de manera común en aquella época, en la época, pues en este caso bíblica, incluso anterior, en toda la época, vamos a decir, helénica, griega, y también luego posteriormente en la época del Imperio Romano, porque tenemos que saber que el idioma universal del Imperio Romano era el griego koiné. Así que no es una palabra que se circunscriba, vuelvo a repetir, a las escrituras. Y nosotros vamos a ver que en ese griego clásico tenía principalmente 6 usos o 6 acepciones, que son las que vamos a estar ya empezando a mirar. La primera de ellas era para describir a los soldados que seguían a su comandante, que seguían a su general, es decir, que seguían a su superior. Entonces ahí vemos una primera connotación que era en el ámbito militar, eran los soldados que seguían las directrices, las órdenes de su superior. Esa sería una primera acepción. La segunda también se utilizaba para un esclavo que seguía y obedecía, en este caso, los mandatos o las órdenes de su amo. De hecho, hay una obra de Teofrasto que habla le llama el hombre desconfiado. Y este tenía un esclavo que, en lugar de que el esclavo fuera detrás de él, el esclavo andaba delante de él. Y era precisamente para que no se fugara o para que no se alejara de él. O sea, era un hombre, en este caso, muy celoso de que el esclavo siguiera su mandato y su orden. El tercer uso se usaba también para seguir o aceptar el consejo de alguien. La filosofía platónica distinguía entre aquellos seres humanos que han nacido para dictar las órdenes, para, en este caso, cultivarse de la filosofía, y aquella parte de la población que simplemente se tenía que limitar a cumplir las órdenes de aquellos que las dictaban. Así que
Platón distinguía entre eso, los que tienen que cultivarse, los que están dotados para dictar leyes, para emitirlas, y aquella parte de la población que simplemente se debe limitar a obedecer. Otra sección tiene que ver con el uso en cuanto al respeto, el respeto a las leyes. Okay. Por ejemplo, a la ciudad, una manera de ser un buen ciudadano es aceptar las leyes de la ciudad como normas de vida y conducta. Entonces, claro, en este caso hay que seguirlas para ser un buen ciudadano. Otro sería en el sentido de seguir un hilo argumental. Okay. De seguir seguir. ¿Me sigues? Exactamente, seguir un discurso, seguir un argumento. Entonces, tiene que ver con prestar atención, con, en este caso, disponer bien tus sentidos a la hora de coger bien el hilo, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? De enterarte del tema. Otro sería, y este se usaba con mucha frecuencia, ¿sí? En los papiros, en los escritos, y es seguir a alguien con el fin de obtener algo de esa persona, con el fin de obtener un favor, un beneficio. Entonces tú lo seguías, te acercabas a él, es decir, a quien buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija, ¿no? Claro. O por el interés que quiero Andrés, sería también otro en nuestro castellano, pues alguien que se aferraba, que seguía, pero con el fin de obtener un favor de esa persona. Wow, un necesitado. Pues, y nos has dicho 6, repito, de cómo se usaba esta palabra en la literatura clásica, ¿no? Y al mismo tiempo son súper sugerentes y nos llevan inmediatamente a poderlo aplicar de una manera muy sencilla. Es como, a veces son como ilustraciones, me venía a la mente esas parábolas de Jesús que tenían un significado tan obvio y tan sencillo que era muy fácil, que era fácilmente recordable. Entonces, de estos 6 usos en la literatura, que son 6 ejemplos, ¿no?, de la vida cotidiana de aquel entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar si tuviéramos que extrapolarlo y aplicarlo a nuestro caminar cristiano? ¿Qué aplicaciones encontraríamos en todo esto, Félix? Bueno, en cuanto a la primera que hemos visto de los soldados, pues sí, la Biblia habla de que nosotros somos soldados de Cristo. Sí. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no? Milita, sé un buen soldado de Cristo, las armas de nuestra milicia. Y hay un contexto militar también en cuanto al creyente. Y el soldado, pues, es aquel que obedece, en este caso, las órdenes de su mando supremo. Y para el cristiano, ¿quién es nuestro mando supremo? ¿Quién es nuestro comandante supremo? En este caso, Cristo. Y es a quien debemos seguir y a quien debemos obedecer. También hemos visto que se aplicaba a los esclavos que obedecían, que seguían, que servían a su Señor. Y en este caso, pues el cristiano también, de hecho en las últimas predicaciones de los domingos, se ha hecho mucho énfasis en la palabra doulo, que es ese siervo, que es ese esclavo, que en este caso obedece, sirve y sigue el mandato y la voz de su Señor. Y en este caso, Pablo dice, yo soy un siervo de Cristo, soy un esclavo de Cristo y por lo tanto me debo a Él, ¿no? Es precioso, ¿no? Cuando vamos viendo toda esta riqueza aplicada a la vida del creyente, pues todavía cobra como más vida y brilla mucho más, ¿no? También hemos visto que era seguir, aceptar el consejo de alguien, la opinión de alguien. Por supuesto, nosotros, ¿de quién debemos aceptar? ¿Qué consejo debemos seguir? Pues en este caso el de la sabiduría que nos proporciona la palabra de Dios, en este caso a través de la persona de Cristo Jesús. Si hay algún consejo, Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Inclinar nuestro oído, en este caso al consejo y a la palabra de Dios. También nos habla, hemos visto que implicaba el obedecer las leyes de una ciudad, de una nación. Y nosotros, la palabra dice que somos ciudadanos de un reino. Somos un pueblo adquirido por Dios, hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable y somos un reino de sacerdotes. Entonces, también la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto, ¿qué leyes debemos obedecer? ¿Cuáles son las que debemos seguir? Pues las que nos instaura, las que nos presenta en este caso Cristo en cuanto al reino de Dios. Un claro ejemplo, tenemos el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, donde sería
una exposición de la Constitución o de las leyes que deben regir a los ciudadanos del reino de Dios. Otro aspecto que hemos visto es el seguir un hilo argumental, el estar atentos a un discurso, y el cristiano pues, es aquel que escucha atentamente las palabras de Jesús, sigue sus argumentos y está dispuesto a aprender de él cada día. Claro. El cristiano no es alguien que es sabio en su propia opinión, sino que su sabiduría emana de los dichos, de las enseñanzas de Cristo. Qué buena aplicación. Y por último, hemos visto también el tema de alguien que sigue a una persona con el afán, con el interés de obtener algo. Y en este caso, pues nosotros como cristianos debemos estar continuamente en la posición de seguir a Cristo Jesús, porque solamente de Él podemos obtener el perdón, la gracia, la bendición y la ayuda de Cristo para poder pues llegar a buen puerto, para poder en esta vida vencer a todos los impedimentos, a todos los enemigos que el cristiano tiene hasta que, pues ya sea que parta con el Señor venga, pues tenemos que afrontar cada uno de nosotros. Sí, es muy gráfico, ¿no? Esa persona detrás de alguien con la mano extendida, ¿no? La palma hacia arriba pidiendo algo, ¿no? Como ese necesitado, ese menesteroso, siguiendo hasta recibir esa ayuda. Y bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Necesitamos del Señor y extender nuestra mano, que muchas la comparan con la fe, ¿no? Esa mano extendida para recibir aquello que no se tiene y que no se puede ganar por uno mismo, que es la salvación. Buenísimo, Félix. Estos 6 usos en la literatura clásica y estas 6 aplicaciones a nuestra vida cristiana. Ahora quiero abrir, iba a decir otro melón, o quiero abrir una nueva área que tiene que ver con esta palabra, porque claro, ya hemos visto cómo aparece en la literatura, pero ahora esta palabra aparece en la Biblia, entendemos que sí. Y la pregunta sería cómo y dónde aparece, cuál es el uso y en qué partes o qué papel tiene, ¿no? Y en qué partes aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Muy bien, pues vamos también a ver como 5 lugares, 5 momentos en los que se emplea muy, muy claramente esta palabra. Y vamos a ver 5. Vamos a ver 5 donde en el Nuevo Testamento se refleja el uso y la aplicación que tiene esta palabra que estamos viendo. El primero sería con referencia a los discípulos, cuando ellos siguen a Jesús. Cuando ellos dejan, por ejemplo, sus oficios, es una de las acepciones que tienen, dejan lo que estaban haciendo y siguen a Jesús. Tenemos los casos, pues, de Pedro, de Andrés, de Mateo, que Jesús los aborda en su lugar de trabajo. Jesús les dice, sígueme, y ellos dejan de hacer lo que estaban haciendo y le siguen. También tenemos de aquellos discípulos de Juan el Bautista, que una vez que Juan señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Mesías, estos discípulos de Juan deciden seguir a Jesús. Uno de ellos, se refiere en los evangelios, que había 2 discípulos de Juan, uno era Andrés, hermano de Pedro. Y luego Andrés es el que le habla a Pedro de, oye, hemos visto al Mesías, sabemos quién es, etcétera, etcétera. Pero ellos dejaron en este caso a su maestro, a su mentor, que era Juan, para seguir a Jesús. También se usa nos va a sonar muy familiar el pasaje de la pesca milagrosa. Sí, es verdad. Que sí seguían a Jesús, ya esos pescadores, pero ese milagro marca un antes y un después. Y es que definitivamente después de ese acontecimiento dejan sus oficios de manera definitiva. Y es cuando Jesús dice, oye, yo voy a hacer pescadores de hombres. Seguidme. Entonces ya dejan la pesca, dejan los oficios que tuvieran y se dedican por entero al ministerio, se dedican por entero a seguir a Jesús allá por donde vaya. Entonces es un dejarlo definitivamente, un dejarlo todo. Luego también aquellos discípulos, también se utiliza para aquellos discípulos que se cuestionaban en un momento dado, Jesús, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado los trabajos, incluso la familia, por seguirte a ti. Entonces, ¿qué recompensa tiene esto? ¿No? ¿Qué nos va a reportar esto? Y entonces ese seguir a Jesús, bueno, Jesús les contesta a decir, mira, yo te digo que no hay nadie que haya dejado
padre, madre, que no haya de ser recompensado. A vosotros se os va a ser concedido el sentaros en 12 tronos para juzgar. Se os va a conceder hasta 100 veces más, dice Jesús. Y también la vida eterna. Entonces vemos que en este sentido el seguir a Jesús sí tiene una recompensa. Sí. Y luego también se usa de aquellos discípulos que querían seguir a Jesús, aquellos aspirantes, pero Jesús les dice que para seguirle a Él te lo tienes que pensar. Ok. Tienes que tener en cuenta muchas cosas, debes valorar bien. Luego retomaremos eso. Sí. Retomaremos eso porque va a aparecer, pero debes tener en cuenta el costo de seguir a Jesús. Y ahí vemos ese pasaje famoso de un escriba, de otro joven que deseaba antes enterrar a su padre para luego seguir a Jesús. Y Jesús pues les dice que tienen que valorar muy bien esto y que no valen las medias. Ese sería el primer uso, es decir, dejar oficios, dejar profesiones, dejar un poco para seguir a Jesús. El segundo es un sígueme, pero en este caso es Jesús el que lo lanza. Jesús es el que desafía, Jesús es el que llama. Y de hecho vemos muchos pasajes cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, que le dice, sígueme. Lo vemos muy vividamente en el pasaje de Mateo, que estaba sentado en esa mesa de recaudación. Jesús le dice, sígueme, lo deja y le sigue. Lo vemos también en Pedro, en Andrés, en el resto de los discípulos. Y eso, como digo, Jesús es el que desafía. Y también incluso al joven rico. Sí. Este pasaje famoso, es verdad. Jesús le dice, sígueme. Es verdad, sígueme, es verdad. pero en este caso la respuesta que recibe es negativa, ¿no? Sí. Y Jesús también, en ese llamado, también plantea un desafío. Aquellos que quieran seguir a Jesús deben negarse a sí mismos, tomar una cruz y seguirle todos los días. Entonces vemos que el desafío es fuerte, no es un juego, sino que implica absolutamente, pues bueno, una renuncia a uno mismo, a sus comodidades, para poder seguirlo a él. Luego, la forma más común también que vemos de utilizar esta palabra es con referencia a las multitudes que seguían a Jesús. Y aquí vamos a ver por diferentes motivaciones. Ya hemos visto una que era seguir a alguien con el fin de obtener algo a cambio, y vemos las multitudes pues que muchos lo seguían pues por obtener un milagro, por la comida, otros por seguían conveniencia. A Jesús, por conveniencia pura y dura. Otros seguían a Jesús pues por curiosidad, porque me gustan sus palabras, incluso voy a seguir hasta el final para ver qué le pasa, para ver qué acontece con él, ¿no? Sabemos que diciendo, bueno, este se está metiendo aquí en un problema grande, en un embolado tremendo, y quiero ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Otros, pues, lo seguían entre asustados y admirados también. Vemos estas reacciones en la multitud. Y luego, pues, también ya lo hemos dicho, que muchos lo seguían para obtener un milagro, una sanidad de parte de Dios. Y tenemos dos puntos más, que serían, en este caso, aquellos que seguían a Jesús por gratitud. Y esta es la parte, a mí me encanta, ¿no? Y aquí vemos el pasaje, por ejemplo, del ciego Bartimeo, lo vemos en Mateo 20. El relato nos habla de dos ciegos, que algunos pueden pensar que son pasajes diferentes, pero son aquellos dos ciegos que estaban en las afueras de Jericó y oyeron que venía Jesús, y los dos claman, hijo de David, hijo de David, y hasta que al final consiguen acceder donde estaba Jesús, que en una casa él les da la vista, y fruto de ese milagro deciden seguirle por gratitud. Así que aquí vemos otra sección, seguir a Jesús por gratitud. Buenísimo. Es también la base de nuestro discipulado y de nuestra obediencia, ¿verdad? Así debería ser. No, pues el enfoque indudablemente va a ser errado y va a ser efímero. Claro. Y el último punto sería, y es el más común también que vemos en los evangelios, es los pecadores que seguían a Jesús, que se adherían a él. Y vemos, por ejemplo, el caso de Mateo, cuando él decide seguir a Jesús, él pues organiza una comida en su casa.
Ujú. Los invitados, pues bueno, no era la creen de la creen, sino que eran prostitutas, eran pecadores, eran publicanos. Y Eso ellos es. dicen que seguían a Jesús. Seguían a Sí, Jesús porque en él podían encontrar a alguien que los aceptaba, claro. que los podía entender, Mm. lejos, en este caso, de la postura y del trato que habían recibido de parte de los fariseos. En Jesús veían Claro. a alguien en quien podía confiar, a quien podían acercarse Es y verdad, que no qué iban a bueno. sufrir el rechazo de toda esa camarilla religiosa que sin duda te excluía de la vida religiosa, pero Mm. también de la vida social. Sí, 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 sí. Sí, y qué bueno, ¿no? Y vemos ahí cómo la gente era capaz este tipo de personas eran capaces de seguir a Jesús porque veían, como bien dices, algo muy diferente a lo que habían visto en la realidad religiosa, ¿no? Y en esos líderes y autoridades religiosas de la época. Pues Félix, te voy a pedir que si podemos hacer lo mismo, si en la primera parte hablamos de esas ocasiones en las que esta palabra, repito, palabra del discípulo, akontein, seguir, que aparecía en la literatura clásica, cómo se le ha dado o se le puede dar aplicaciones para nuestro cristianismo. Ahora nos has dicho en 5 pasajes en los que en la que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Y aunque sea modo de titular, de frase, ¿no? De estos dichos cortos que muchas veces Jesús utilizaba, ¿no? En su metodología y en su didáctica, ¿cómo podríamos darle una aplicación de estos 5 pasajes en los que, o esferas o ámbitos en los que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, darle una aplicación práctica en nuestro cristianismo de cuáles son las razones y el por qué debemos seguir a Cristo? Vale, pues una vez expuesto esto, donde aparece la palabra más claramente en los textos del Nuevo Testamento, Sí, ¿cuáles serían las 5 razones o motivaciones, ¿no?, para seguir a Jesús? Bueno, pues la sí. primera, los discípulos siguieron a Jesús porque sintieron ese llamado, vamos a decir, irresistible, ¿no?, de parte Mm, de Cristo Jesús. Entonces, eso les motivó a seguirle con todas las consecuencias, sí. abandonando y dejando todo. Luego, por otro lado, vemos también a esas multitudes que se acercaban, que seguían a Jesús con el fin de obtener, pues, Mm, un favor, una dádiva, sí. un bien de parte de él, ¿no? De alguna manera deseaban satisfacer aquellas necesidades personales. Esa sería Mm, otra de las motivaciones. Vemos también la de los pecadores, sí. que seguían a Jesús, y volvemos a incidir porque en él veían la única persona que podía cambiar, Wow. Tremendo. transformar su realidad. Eran Tremendo. conscientes de su pecado, de su fracaso, y en Jesús vean la única persona que podía revertir todo ese fracaso, Mm, que la vida religiosa de los fariseos no pudo darles, no pudo sí. provocar ese mismo efecto. Y vemos también aquellos que recibían una sanidad, como podían ser, pues, estos ciegos, Mm, que sí recibieron el milagro, pero también vemos que no solamente recibieron el milagro, sino que le siguieron por una actitud de gratitud. Entonces, claro. básicamente, esto sería el resumen de las Mm, motivaciones que vamos a ver en las distintas personajes que vemos en la Biblia, pero también en las personas que nosotros vemos y conocemos actualmente. claro. Empezando por nosotros mismos, ¿cuál es nuestra motivación? Bueno, pues Sí. seguro que en una de estas nos podemos enclavar de manera segura. Seguro. Y esto casi me da pie lo que acabas de comentar, porque vamos a llevarlo ya a un terreno práctico. Todavía me quedan por lo menos, Félix, 4 preguntas que hacerte, ¿vale? Entonces, me da pie lo que acabas de decir y ya algo has mencionado, ¿no?, al principio, pero para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, sea que ya lleven tiempo en el Señor, sea que se estén acercando al Señor, sea que estén, digamos, más lejanos, más en la periferia, pero para tenerlo claro, Félix, la palabra del discípulo, seguir, acoluten, ¿qué implica? ¿Qué implica a la luz de la Escritura seguir a Cristo? ¿Nos podrías dar unas pautas de lo que implica seguir a Cristo? Bueno, la primera sería, o uno de los puntos de esa implicación sería calcular el costo, A ver. que ya hemos mencionado antes. Es decir, para seguir a Jesús uno debe echar cuenta. Claro.
porque sin duda va a implicar una renuncia, va a implicar el dejar muchas cosas. Sí. Y vuelvo otra vez al pasaje donde se presentan estos discípulos que seguían a Jesús, uno de ellos era escriba, y dice, maestro, yo te seguiré. Y Jesús le dice, oye, quiero decirte algo, y es que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahí ya le está diciendo que las comodidades, quizá a la que esta persona estaba acostumbrada, se podían terminar. Y la otra persona, este joven, que le dice, oye, pero permíteme primero que entierre a mi padre. Sí. Es decir, permíteme que cobre primero una herencia, que tenga un sustento económico lo suficientemente potente y luego te seguiré. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es descartar toda motivación pues, aparente, toda falsa apariencia, toda tibieza, toda media tinta. Es decir, implica, sin lugar a dudas, el renunciar. El renunciar en este caso a comodidades o a cualquier tipo de plan que yo pueda tener. Sí. Seguir a Jesús también implica un sacrificio. Okay. Y lo hemos visto en la vida de los apóstoles, de los primeros apóstoles. Dejaron sus oficios. Es verdad. Dejaron sus trabajos. Ahora, ¿qué implica? ¿Que nosotros tengamos que dejar nuestros trabajos? Pues no tiene que ver tanto con eso, sino que se puede seguir a Jesús incluso en nuestro ámbito laboral. Lo que se trata es que nosotros seamos buenos testimonios dentro de nuestro trabajo, de nuestro ámbito laboral, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, que seamos un buen testimonio y testifiquemos allá donde el Señor nos ponga. Y eso no implica decir ni que tengamos que abandonar ciertas cosas, sino que donde estemos, pues que lo refrendemos con nuestro testimonio. Y luego, seguir a Jesús implica tomar una cruz. Claro. Implica, como el mismo Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, primero negarte a ti mismo. Claro. Y eso yo creo que es la renuncia más fuerte, porque es negarte a ti mismo, a tus deseos, a tu forma de ser, a tus planes, a tus propósitos. Sí, y luego también tomar una cruz. Es decir, no vas a tomar un camino fácil, no va a ser fácil. Vemos que incluso la connotación del Nuevo Testamento es hasta llegar a la muerte, ser mártir, pero sí sabemos que va a implicar un ir contracorriente, una dificultad, una serie de enemigos que se van a levantar, como puede ser el mismo mundo, su sistema, el diablo, por supuesto, pero también mi propia naturaleza caída, van a ser enemigos para, en este caso, coger la cruz y seguir a Jesús. Así implica es. una renuncia y no fácil. Claro. Y es las demandas, ¿no?, que del propio Evangelio y del propio Señor Jesús. Y a veces, yo siempre he pensado en todo esto, Félix, a veces con los profesores o con esos jefes o personas en autoridad que son muy exigentes, que en un primer momento te molesta, ¿no? No te agrada, es desagradable, cómo me exige, ¿no? Cómo me demanda, cuánto me requiere. Pero cuando va pasando el tiempo y miras para atrás, a esas personas que tanto te exigieron son las que más respetas y a las que más valoras. Luego a las que más agradeces porque dices, oye, esta persona me tomaba en serio, yo era importante y me exigía y me demandaba, y me hizo realmente tomar las cosas en serio, ¿no? Y así era Jesús, él era muy radical en ese sentido, bien lo has dicho, que nada de medias tintas en cuanto a él, o lo sigues o no lo sigues. Y esto me da pie, te decía que tenía 4 preguntas, ya te he hecho una, finales. Me queda la siguiente, o voy a por la siguiente, es si estas son las demandas y lo que el Señor exige para seguirle, lo que implica, hay formas entonces obviamente inadecuadas, ¿no?, de seguir a Cristo. En la Biblia aparecen ejemplos de personas que de alguna manera seguían pero no seguían y estaban como en esas medias tintas, o no aparecen. Bueno, hay algunas formas que, vamos a decir, que no son las más apropiadas. No es que sean condenables, porque también tenemos que entender el contexto y luego también ver posteriormente el fruto, ¿no?, después de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, una que nos va a ser muy familiar es cuando Pedro, una vez que Jesús es arrestado, dice que seguía a Jesús, sí quería saber lo que le iba a pasar a Jesús, pero lo seguía desde lejos, de la distancia. Se quedó en el patio del Sanedrín, ¿no?
para ver qué habría de acontecer. Y esa manera de seguirlo, al final lo que provocó fue que cayera en pecado, que Fíjate. negara a Jesús, que incluso blasfemara contra él. Entonces el problema fue que no siguió a Jesús de una manera íntima, de una manera, vamos a decir, más profunda. Y eso nos puede pasar a todos. Podemos decir que seguimos a Jesús, pero si no estamos en una comunión íntima, en una unión íntima, en una amistad íntima, pues puede provocar que nos deslicemos y que podamos pecar en un momento determinado. Entonces, aunque luego sabemos cómo termina la historia, pero un momento de debilidad, un momento de relajación, un seguir a Jesús, vamos a decir, de manera light, pues nos puede llevar a un deslizamiento que nos puede llevar a una situación, en este caso, de pecado. Y luego también vemos otra manera de seguir a Jesús, que ahí nos vamos a poder identificar todos. Vemos a los discípulos cuando ya Jesús va camino de Jerusalén. Dice que los discípulos iban asustados, iban con temor. Porque, a ver, ellos iban viendo que la tensión iba creciendo. Es decir, la animadversión, la hostilidad contra Jesús iba subiendo, pero a marchas forzadas. Entonces, ellos, a pesar de todo, decidieron seguir hasta el final. Y yo creo que Jesús todavía, para meterles más temor, o para, de alguna manera, apuntalar todo lo que estaba pasando, Jesús les empieza a decir lo que ha de acontecer. El Hijo del Hombre ha de ser entregado, va a ser maltratado, va a ser torturado y va a ser ejecutado. O sea, yo no sé, en la visión de estos hombres, pues si ya había temor y había miedo, por lo que veían, pues aquellas palabras yo creo que acabaron de ahondar más en ese temor. Pero aún así, fueron capaces de seguir a Jesús hasta el final. Fueron capaces de llegar hasta el final. Entonces, de alguna manera, esto, como digo, no es una motivación perfecta, pero sí denota también valentía. A veces nos pasa a nosotros. Ante la adversidad, pues podemos tener miedo, podemos tener temor es cierto. En ciertos momentos, en ciertos foros, de confesar a Jesús públicamente, de incluso defender nuestra fe, pero no por ello dejamos de seguir a Cristo. Sino aunque sea con ese temor, pero bueno, somos valientes en el sentido de que continuamos en el camino, continuamos en el proceso de serle fiel al Señor. Qué bueno. Perdón, sí, di, Félix. No, pues te digo que al final, aunque son temblorosos, asustadizos, y yo ahí me identifico con ellos, pero no deja de notar también una valentía, ¿no? Y es lo que nos gusta de la Biblia, ¿verdad? Y tantas veces hemos dicho, la Biblia es muy honesta, la Biblia es muy sincera, la Biblia no intenta, de hecho no lo hace, ocultar las debilidades de sus discípulos, de los grandes hombres o mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora estamos hablando de la iglesia y de los discípulos, ¿no? Y muestra cómo lo seguían a la distancia y que a veces, como bien decía, nos ocurre, a veces nos relajamos, nos enfriamos, nos apartamos, nos distanciamos, o a veces le damos, en ese proceso y en ese caminar con Cristo, pues damos lugar, ¿no? al temor o a la incertidumbre, pero no significa que hay una renuncia, ¿no? Que hayamos rechazado el seguir a Cristo. Y esto me da pie, de nuevo, a esta penúltima pregunta que tengo el día de hoy para ti. En el peor de los casos, Félix, el hombre puede llegar a rechazar a Cristo. Tenemos pasajes o tenemos lugares, ¿no? En los que se vea como al final hay gente que definitivamente no quiere seguir a Cristo y rechaza seguirlo. Bueno, sí, tenemos claro pasajes donde se ven multitudes que seguían a Jesús y cuando Jesús aprieta un poco las tuercas, por ejemplo, Juan capítulo 6, dice que ya muchos dejaron de seguirlo, ¿no? Sí. Y uno de los casos más paradigmáticos es el joven rico. El joven rico es alguien que parecía que tenía un anhelo sincero por agradar a Dios, por seguir a Dios. De hecho, le dice, maestro, ¿qué he de hacer, ¿no? para heredar la vida eterna? Jesús lo confronta con la ley, has hecho esto, has hecho lo otro, has guardado los mandamientos, dice, bueno, todo esto lo he hecho desde que soy pequeño, desde que soy bien joven. Sí. Y Jesús, pues, sabía dónde estaba su fallo, su debilidad, y dice, bueno, vende todo lo que tienes, si quieres ser perfecto, y sígueme. Y esto provocó un rechazo. Sí, es verdad.
lejos de abrazar el llamado de Jesús, como hicieron los otros apóstoles, discípulos, este joven dice que se fue triste. Se fue triste. Es verdad. Y no siguió a Jesús, ¿no? Entonces vemos aquí estas dos caras de la moneda, aquellos que son capaces de abrazar el llamado y dejarlo todo, pero aquellos que, aun siendo llamados, no quieren renunciar a lo que tienen, a lo que son, y vemos que es un fracaso y es una tristeza en esto. Claro, y es verdad, y lo vemos en la propia Biblia, en el ministerio de Jesús, en Hechos, y nuestra propia experiencia de cuánta gente, cuando se le habla, ¿no?, del Señor y se les invita a seguir a Cristo, pues unos aceptan y otros no aceptan. Y en todo oramos, porque a nosotros nos pasó en mi propia vida, contigo, Félix, imagino que igual, y con todos los que nos estén viendo, que no fue a la primera, ¿no? que aceptamos el seguir a Cristo. Es un proceso, como hemos dicho, de acuerdo, de acercamiento. Y la última pregunta, Félix, es ¿qué es lo que da? Mencionamos al principio de la exposición de que hay ciertas recompensas, algo ya has mencionado, ¿no? Algo ya pusiste sobre la mesa, pero seguir a Cristo, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿Qué es lo que da? ¿Cuál es la retribución? Entendiendo retribución como galardón, como recompensa, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Muy bien, pues vamos a, en este caso, obtener dos promesas del cuarto evangelio de Juan, que son hermosas, son preciosas. Okay. Una sería que seguir a Jesús significa no andar en tinieblas. Y lo vemos a la luz de Juan, capítulo 8, versículo 12, donde Jesús dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo que nos muestra esto es que el hombre, una vez que sigue a Jesús, empieza a ver con claridad cuál es el propósito por el cual está en este mundo. Deja de dar tumbos, deja de tambalearse, deja de golpearse, y por fin encuentra una senda y un camino claro, una verdad que lo guía, pero no solamente lo podemos ver desde un punto de vista de adquirir un conocimiento, sino que hay una persona que se va a encargar de acompañarte en ese camino. Y eso es lo que más me gusta. Jesús no proporciona simplemente un conocimiento y decir, bueno, esto es lo que tienes que hacer y ahí te ves, ¿no? O ahí te vas. Sino que Él se compromete a andar con nosotros. Wow. Yo creo que esto es hermoso. Es decir, no solamente tengo la fuente de la sabiduría, sino tengo a Él personalmente que me va a acompañar. Esta travesía para precisamente no andar en tinieblas, para no caer en el pecado que está en la oscuridad. Y la segunda promesa la vemos en Juan capítulo 12, versículo 26, y la verdad es que es tremendo porque sale de Jesús, cómo Jesús nos anhela, cómo Jesús desea que estemos donde Él está. Dice, si alguno me sirve, Juan 12, 26, sígame. Y donde yo estuviere, fíjate qué promesas más tremendas, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, el anhelo ardiente de Jesús es que aquellos que le siguen estén con Él, disfruten de su gloria. Hay pasajes en el Evangelio de Juan hermoso donde dice, yo me voy a preparar morada para vosotros. Él ora al Padre diciendo, oye, los que me has dado, yo quiero que estén conmigo. O sea, es que son palabras tan potentes. Wow. Tan tremendas, es decir, Jesús tiene un anhelo tan tremendo, tan ardiente de compartir la eternidad con aquellos que le han servido, que le han seguido, que a mí personalmente me deja, me deja impactadísimo, ¿no? El amor de Cristo, la pasión de Cristo que tiene por nosotros. Así que me quedo con estas dos y quedémonos con estas dos promesas tan preciosas. Wow, wow. Para aquellos que siguen a Cristo Jesús y que han decidido poner su mano sobre el arado y no mirar atrás. Akolutein, seguir, es la palabra del discípulo y hemos visto el uso que se le daba en la literatura clásica, las aplicaciones a nuestra vida cristiana, los ámbitos en los que aparece en el Nuevo Testamento, cómo aplicarlo a nuestras vidas, lo que implica seguir a Cristo de manera correcta, aquellas maneras que no son
100% adecuadas, pero que a veces son entendibles y ocurren en nuestras vidas. El rechazo tan terrible a seguir a Cristo, y Félix nos terminaba diciendo esas dos grandes promesas de aquellos que han decidido seguir a Cristo. Y como dice la canción, ¿no? La cruz delante, decidido seguir a Cristo, he puesto mis ojos en Él y no volvemos atrás. Pues antes de despedirnos, por favor, deja tus comentarios, deja tus preguntas, tus inquietudes. Como siempre, Félix, gracias de verdad por preparar, por tu preparación, por el tiempo que has dedicado, y ha sido un manjar, ha sido un banquete, ha sido una mesa puesta que nos ha bendecido mucho y nos ha edificado muchísimo. Así que de verdad, Félix, muchísimas gracias. Un Gracias placer. por haber estado ahí, habernos acompañado. Y lo dicho, nos emplazamos pues para la semana que viene. Seguiremos analizando y estudiando nuevas palabras en griego que aparecen en el Nuevo Testamento. Y como siempre, seguimos unidos, seguimos conectados. Que el Señor los bendiga muchísimo. En nombre mío y de Félix, muchísimas gracias por haber estado ahí. Bye.